Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de, sí, adivinaron, Serkan y Özge. Y no cualquier momento de Serkan y Özge, sino uno que prepárense, porque su reacción te dejará sin palabras. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a analizar a fondo un momento específico que capturó la atención de todos los fans, un instante cargado de emoción, tensión, y quizás, solo quizás, un poquito de drama. Vamos a desmenuzar cada mirada, cada gesto, cada palabra, para entender realmente qué estaba pasando por la mente de Serkan y, lo más importante, la reacción de Özge que, como ya les dije, es imperdible. Pero antes de que nos metamos de lleno en este análisis que les prometo será fascinante, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y personajes favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones y así ser los primeros en enterarse de todo el chisme, los análisis profundos y las teorías más locas que se nos ocurren. Vamos, no se queden atrás. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en este momento Serkan Özge que nos tiene a todos en vilo. Recuerden que vamos a analizar todo desde una perspectiva de fan, así que prepárense para compartir sus propias opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. El momento que vamos a diseccionar hoy es cuando Serkan, ***, le confiesa a Özge sus verdaderos sentimientos en medio de la fiesta de compromiso de su mejor amigo, ***, ¿se acuerdan, verdad? Esa escena que nos dejó a todos al borde del asiento. El ambiente estaba cargado, la música era intensa, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Habíamos visto señales antes, indicios de que Serkan sentía algo más que simple amistad por Özge, pero este fue el punto de inflexión, el momento en que las cartas se pusieron sobre la mesa y el juego cambió por completo. Primero, vamos a enfocarnos en Serkan. Notemos cómo su lenguaje corporal revela una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Sus manos, por ejemplo, tiemblan ligeramente. Este pequeño detalle nos da una pista de lo que está sintiendo por dentro. ¿Y su mirada? ¡Ay, esa mirada! Está cargada de anhelo, de miedo, de una honestidad brutal que rara vez vemos en él. Es evidente que está luchando con algo. Lleva mucho tiempo reprimiendo estos sentimientos, construyendo muros a su alrededor para protegerse del dolor, pero en este instante, esos muros comienzan a derrumbarse. Podemos ver la armadura resquebrajándose, dejando entrever la fragilidad que se esconde debajo. Analicemos el contexto. Serkan está en medio de una fiesta de compromiso, un evento que celebra el amor y el compromiso. Está rodeado de personas que lo quieren y que esperan que él también encuentre la felicidad. Pero en su interior, sabe que no puede seguir viviendo una mentira. No puede seguir pretendiendo que está bien, cuando en realidad está sufriendo por el amor no correspondido. Esta presión, esta contradicción entre lo que se espera de él y lo que realmente siente, es lo que lo lleva a confesar sus sentimientos. Es un acto de rebeldía, una necesidad desesperada de ser honesto consigo mismo y con Özge. Ahora analicemos sus palabras. ¿Recuerdan lo que dijo exactamente? ***Özge, necesito decirte algo. Sé que este no es el momento ni el lugar, pero ya no puedo más. Estoy enamorado de ti. Si lo analizamos a fondo podemos ver que la confesión es directa sin rodeos. No intenta endulzar la píldora ni minimizar sus sentimientos. Es una declaración pura y simple de amor. Pero también es un acto de valentía. Serkan sabe que al confesar sus sentimientos, se arriesga a perder la amistad de Özge, a ser rechazado, a sufrir. Pero a pesar de todo, decide correr el riesgo. ¿Creen que estaba siendo sincero? Absolutamente. ¿O estaba tratando de ocultar algo? Puede que una parte de él estuviera intentando racionalizar, convencerse de que era un error, pero en el fondo, sabía que no podía seguir negando sus sentimientos. La sinceridad en su voz, en su mirada, es innegable. Pero ahora, la parte más importante, la reacción de Özge. Esa reacción que, como les prometí, los dejará sin palabras. La incredulidad y la confusión pintadas en su rostro son palpables, es increíble cómo Özge logra transmitir tantas emociones sin siquiera decir una palabra. Se puede ver que está completamente sorprendida, descolocada. Sus ojos lo dicen todo.
Hay un atisbo de sorpresa, sí, pero también de dolor, de incertidumbre. La sorpresa de Ozge es comprensible. Ella siempre ha visto a Serkan como un amigo, un confidente, alguien en quien puede confiar. Nunca se imaginó que él pudiera sentir algo más por ella. Esta revelación sacude su mundo, la obliga a replantearse la relación que tienen y a considerar la posibilidad de que haya algo más entre ellos. El dolor que se vislumbra en sus ojos puede deberse a la culpa que siente por no corresponder a los sentimientos de Serkan, o quizás al miedo de que esta confesión cambie su amistad para siempre. La incertidumbre se debe a que no sabe cómo reaccionar, qué decir, qué hacer. Está atrapada entre el deseo de proteger a Serkan y el temor de lastimarlo aún más. Ozge permanece en silencio procesando la información. Su mente está trabajando a 1000 por hora, intentando dar sentido a lo que acaba de escuchar. Observa a Serkan con atención, buscando señales de que está bromeando, que todo es una mala pesadilla. Pero la seriedad en su rostro, la intensidad en su mirada, le confirman que esto es real. ¿Creen que esperaba esa reacción por parte de Serkan? No lo creo en absoluto. ¿O la tomó completamente por sorpresa? Definitivamente. ¿Qué creen que estaba pensando en ese momento? Probablemente algo como, ¿esto es real? ¿Serkan realmente siente esto por mí? ¿Qué debo hacer ahora? Está claro que está luchando por procesar la información y encontrar la manera de responder de la forma más honesta y respetuosa posible. Ahora, volviendo a la escena en general, es importante considerar la música de fondo. Una melodía suave y melancólica, con notas de piano que evocan la tristeza y el anhelo. La música contribuye a crear una atmósfera de vulnerabilidad y tensión emocional. Los directores y editores son unos genios en crear este tipo de atmósferas que nos atrapan por completo. La música refuerza el sentimiento de desesperación de Serkan y la confusión de Ozge, creando una experiencia emocional aún más intensa para el espectador. Otro elemento crucial es la iluminación. La luz tenue y cálida, con sombras que danzan sobre los rostros de los personajes. La luz tenue y las sombras ayudan a enfatizar las emociones de los personajes y a crear un ambiente de misterio. La iluminación crea un ambiente íntimo y confidencial, como si el mundo exterior desapareciera y solo existieran Serkan y Ozge en ese momento. Las sombras añaden un toque de dramatismo y resaltan la vulnerabilidad de los personajes. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del vestuario. Serkan lleva un traje elegante, pero ligeramente desabrochado, como un reflejo de su estado emocional. Ozge lleva un vestido sencillo, pero con un toque de sofisticación, que refleja su personalidad dulce y fuerte. La ropa que eligen los personajes también tiene un significado y puede revelar mucho sobre su estado de ánimo y sus intenciones. El traje desabrochado de Serkan sugiere que está perdiendo el control, que está dejando caer sus defensas. El vestido de Ozge refleja su equilibrio y su capacidad para afrontar situaciones difíciles con gracia y determinación. La coreografía de la escena también es importante. Serkan y Ozge están parados uno frente al otro, separados por una pequeña distancia. Esta distancia física representa la brecha emocional que existe entre ellos en ese momento. Serkan se acerca a Ozge intentando acortar la distancia, pero ella se mantiene firme, negándose a permitir que se acerque demasiado. Esta danza de acercamiento y rechazo refleja la tensión que hay entre ellos y la incertidumbre sobre el futuro de su relación. En resumen, este momento Serkan-Ozge es una obra de arte en sí mismo. Cada detalle, desde el lenguaje corporal hasta la música de fondo, está cuidadosamente planeado para crear una experiencia emocional intensa. La confesión de Serkan, impulsada por la presión del evento y la represión de sus sentimientos, lo hace vulnerable. La reacción de Ozge es simplemente impresionante y nos deja con ganas de saber qué pasará después. La combinación de sorpresa, dolor e incertidumbre en su rostro es un testimonio de la habilidad de la actriz y de la complejidad de la situación. Ahora, después de este análisis profundo, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi interpretación? ¿Vieron algo diferente? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y puntos de vista. ¿Creen que Serkan hizo bien al confesar sus sentimientos en ese momento? ¿O debería haber esperado a un momento más oportuno? ¿Cómo creen que reaccionará Ozge en el próximo episodio? ¿Se arriesgará a una relación con Serkan o preferirá mantener su amistad?
También me gustaría saber qué otro momento Serkan Özge les gustaría que analizáramos en un futuro vídeo. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Tal vez la escena en la que se conocen por primera vez, o aquella en la que tienen su primera cita. Hay tantos momentos memorables entre Serkan y Özge que podríamos pasar horas analizándolos. En conclusión, hoy hemos diseccionado un momento crucial entre Serkan y Özge, enfocándonos en el impacto que las acciones de Serkan tuvieron en Özge y su, sin duda, inolvidable reacción. Hemos explorado el lenguaje corporal, las palabras, la música, la iluminación y el vestuario, todo para comprender mejor la complejidad de esta escena. La confesión de Serkan no solo revela sus sentimientos, sino que también pone a prueba la amistad entre los dos personajes y abre un mundo de posibilidades para el futuro. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta poder compartir mis pasiones con ustedes y crear una comunidad de fans apasionados. Recuerden, lo importante no es solo ver la serie, sino también analizarla, discutirla y compartir nuestras propias interpretaciones. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios con sus opiniones sobre la escena que analizamos hoy y sus sugerencias para futuros vídeos. No tengan miedo de expresar sus propias ideas y teorías. Recuerden, todos somos fans aquí y todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Estoy trabajando en muchos vídeos emocionantes que sé que les van a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series favoritas. Hasta la próxima. No olviden que el mundo de Serkan y Özge está lleno de sorpresas, y nosotros estaremos aquí para analizarlas y compartirlas con ustedes. Así que sigan sintonizados y prepárense para más momentos inolvidables.